Buenas noches, chicos. Siguiendo con el curso de ingeniería de software, hoy vamos a hablar un poco sobre testing. Eh, Cuando hablamos de testing en el proyecto de desarrollo, pues lo que nos enfocamos es a una disciplina, ¿cierto? Fundamental dentro de la ingeniería de software. Eh, no se trata de buscar, ¿cierto? Los errores al final del proyecto, sino por el contrario, esto es un proceso continuo, ¿cierto? De control que permite asegurar la calidad. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de el QA, ¿cierto? Que acompaña a todo el ciclo de vida del desarrollo. Recuerde que esto no es que al realizar, y pongo como ejemplo, al realizar cualquier edificación, ¿cierto? Pues no esperas que esté todo terminado para revisar que lo que se esté haciendo bien, que las paredes estén bien, que las vigas de amarre estén bien, que todos los cimientos estén bien. Uno tiene que estar revisando, ¿cierto? Que toda esa estructura esté sólida, ¿cierto? Por tanto, tú tienes que revisar cada uno de estos diferentes aspectos. Pues en el testing pasa igual, ¿cierto? Se prueba cada etapa del desarrollo, ¿cierto? Recordar que por qué nosotros hacemos esta, esta, mm, estas pruebas, pues porque garantiza la calidad del software, ¿cierto? Asegura que el software pues cumpla con los requisitos, eh, reduce costos, ¿cierto? Porque se detectan errores temprano y son pues más económicos, ¿verdad? Entonces eso es importante, eso es indispensable. La seguridad, ¿cierto? Porque pues protege los datos de los usuarios, mejora la experiencia del usuario, porque pues asegura que la aplicación sea rápida y estable, ¿cierto? Entonces, según la ISTQB, ¿cierto? La International Software Testing Qualification Board, eh, es, el testing pues es una actividad que debe realizarse a lo largo de todo el ciclo de vida del software, ¿cierto? Entonces, por tanto, es muy, muy importante. Aquí vamos a pasar unos temas, vamos a ir vinculándonos con unos temas que posteriormente vamos aterrizándolo con la infografía que siempre tenemos al final de cada una de las diferentes propuestas de clase que hemos estado dando, ¿cierto? Em, entonces, ¿cuál es el propósito del testing? Como supimos, pues el testing es una disciplina que busca, ¿cierto? Es más allá de encontrar esas fallas en las líneas de código, pues su principal es garantizar la calidad, ya lo dijimos, a través de asegurar el software que cumpla esos requisitos, verificar que cumplan los requisitos funcionales, que se validen los requisitos de negocio acordados, ¿cierto? Porque pues esto es supremamente importante el tema de las reglas de negocio, reducir los costos, ¿cierto? Al detectar problemas en fases iniciales, que pues como saben eso es mucho más económico, ¿sí? Porque ya nosotros pues dejamos de invertirle, si nosotros, dependiendo del momento en que se encuentra ese error, pues sabemos que eh, ese error a lo largo del ciclo de vida pues va a ser mucho más difícil el corregirlo. Entonces se debe gastar o se debe invertir más tiempo, más dinero, más recurso, ¿cierto? Entonces, claro que es mucho más sencillo detectarlo en una fase pues temprana, ¿cierto? Un error se cuentan hasta 100 veces más, ¿cierto? La corrección temprana pues hace que se ahorre tiempo y dinero. La seguridad
estamos hablando de la confiabilidad, ¿cierto? Y es todo el tema de validar que los datos de los usuarios estén debidamente protegidos, asegurar que el sistema no falle en escenarios críticos, prevenir pues esas vulnerabilidades de ataques, ¿cierto? Y cuando hablamos de mejora de la experiencia del usuario, pues es confirmar, ¿cierto? Recuerda que UX es experiencia del User Experience o experiencia del usuario y es confirmar que la aplicación sea intuitiva, que verificar que sea rápida y estable, ¿cierto? Y asegurar que cumplan pues con cada uno de las expectativas de los usuarios, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo aquí práctico y es una aplicación bancaria debe garantizar que las transacciones sean seguras, ¿cierto? Ese es el propósito de ese software, ¿cierto? Entonces, que los saldos se actualicen correctamente, que el sistema responda rápidamente, ¿cierto? Entonces, el testing lo que hace es verificar todo esto antes que el usuario utilice dicha aplicación, dicho software, ¿cierto? Entonces, aquí es una forma de entender el para qué sirve. Entonces, aquí vamos a entender qué es un error, qué es un defecto, qué es un fallo, ¿cierto? Y aquí yo puse una tablita en donde vamos a entrar un poquito en esa diferencia, ¿no? Entonces, hay diferencias cruciales. Pero antes de que ustedes, antes de detallarles esto, deseo que ustedes se pongan a pensar y tómense en un minuto para que se pongan a pensar entre las diferencias entre un error, un defecto y un fallo. Entonces vamos a tomarnos un minuto. Recuerden que esto tiene como propósito que ustedes tengan como ese punto crítico, porque a veces tenemos estos conceptos como eh, derivados eh, de alguna falsa creencia. Entonces, quiero que ustedes determinen qué es un error, qué es un defecto y qué es un fallo, ¿cierto? Entonces, ya casi, listo. Entonces, volvamos. Entonces, un error, ¿cierto? Bueno, en las diferencias cruciales en la ingeniería, pues está bajo estándares internacionales y existen esos tres términos, ¿cierto? Y representan una cadena de causa y efecto, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de error, y esto es una acción humana, ¿cierto? Y cuando hablamos de una acción humana, es que en la mente del desarrollador, ¿cierto? No existe, sino que es algo que es producto del usuario, ¿cierto? Entonces, a veces el programador confunde un operador e introduce un mayor que en lugar de un mayor o igual a que, ¿cierto? Eso puede ser un error. Un defecto, entonces, un efecto es la manifestación del error del artefacto, ¿cierto? Representa en el código o fuente, pues esa documentación, ¿cierto? Es la línea del código que queda incorrecta, ¿cierto? A través, y estoy poniéndose ese ejemplo que es de esta estructura de control, ¿cierto? Y el fallo es el comportamiento incorrecto del software al ejecutarse, ¿cierto? Y esto se manifiesta en el entorno de ejecución, ¿cierto? Entonces, un usuario de 18 años intenta ingresar a un sistema y denega el servicio, ¿cierto? El acceso. Entonces, esto es una cadena, ¿cierto? El error es humano porque se introduce.
Un defecto es el del código, ¿cierto? En el cual pues se ejecuta y el fallo ya es propio del sistema porque es todo el tema de poder realizar las acciones debidamente eh, ejecutadas, ¿cierto? Entonces aquí los niveles, ¿cierto? Los niveles, esto hay una pirámide de testing, ¿cierto? En donde pues se organizan los niveles secuenciales para asegurar que el sistema desde lo más pequeño hasta lo más completo, ¿cierto? Del producto pues se debe ejecutar. Entonces aquí hablamos de pruebas unitarias, ¿cierto? Y pues las pruebas unitarias se prueban pues o componentes o funciones de forma aislada. Un ejemplo es verificar que la función matemática pues devuelva el valor correcto, ¿cierto? ¿Quién es el responsable? El desarrollador. ¿Sí? Él es el que debe ir haciendo dichas pruebas como para ir revisando el software. La integración. Entonces se verifican que los módulos interactúen bien entre sí, ¿cierto? Un ejemplo es que el módulo de autenticación se comunique con la base de datos, ¿cierto? Y pues quien hace esto, estas pruebas, pues va a ser el tester o el desarrollador, ¿sí? Las pruebas de sistema, ¿sí? Se evalúa el sistema completo e integrado, ¿cierto? Se verifica que los requisitos funcionales, ¿cierto? El rendimiento, la seguridad, ¿cierto? Estén establecidas y eso pues es responsabilidad del tester y del QA, ¿cierto? Y las pruebas de aceptación y son esas validaciones finales que se hacen con el cliente, ¿cierto? Y allí pues se decide si el software está listo para despliegue. ¿Quién hace esto? Si utilizamos una metodología como el Scrum, pues utilizamos el Product Owner o el cliente, ¿cierto? Esas pruebas que ya son con aquellos usuarios finales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de pruebas unitarias, y bueno, aquí ya entremos en materia con la infografía, ¿sí? Cuando hablábamos de la infografía, estábamos hablando de que el testing es un software, el testing de software, perdón, es una disciplina, ¿cierto? Fundamental dentro de la ingeniería y pues se trata de buscar estos propósitos como garantizar la calidad, reducir el costo, la confiabilidad y la experiencia del usuario, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de garantizar la calidad es asegurar que el software cumpla con todos los requisitos técnicos, funcionales y de negocio, pues que se acordaron, ¿cierto? Em, Costos, pues detectar un problema en las fases iniciales, ¿cierto? Y que no sea, eh, pues, más significativo a medida que vaya transcurriendo hasta el momento en que se detecte el error, ¿cierto? Entonces, es precisamente pensarse en que los errores sean identificados con antelación o en una fase en donde su riesgo pues no sea tan impactante dentro del, del proyecto, ¿cierto? Entonces, miren que es fundamental esta parte. La seguridad y la confiabilidad, pues validar los datos de los usuarios, ¿cierto? Que estén protegidos y que pues el sistema no falle en esos escenarios críticos. La mejora de la experiencia es confirmar que la aplicación sea intuitiva y rápidamente estable. ¿Sí? Aquí vemos cómo es el tema
de la pirámide que nosotros estábamos hablando del testing, ¿cierto? Y pues aquí se prueban componentes funcionales, ¿cierto? Luego buscar esas pruebas de integración para que encajen con cada una de las diferentes capas, y es que lo estamos trabajando de esta manera, ¿cierto? Y o entre los módulos. eh, 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 que se hagan pruebas de sistema, ¿cierto? Que se evalúe ese sistema completo y pues que haya unas pruebas de aceptación pues para la validación final del cliente, ¿cierto? Esto pues para su poder desplegarlo, poder liberarlo, ¿cierto? Permítanme un momento. Listo. Entonces, miren que aquí hablamos de buscar los roles, quién hace qué. Sí, porque a veces creemos que quien hace todo el tema del testing es el QA, ¿cierto? Pero en realidad, pues eso es una responsabilidad de todo el equipo que está inmerso o está involucrado dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, el desarrollador pues, ¿qué hace? Diseña y ejecuta, pues, principalmente las pruebas unitarias y algunas pruebas de integración básicas en entorno local, ¿cierto? Pues su objetivo es asegurar que la lógica de su código sirva, ¿cierto? Que sea sólida, ¿sí? Eh, eh, permítanme un momento. El tester, ¿cierto? El, el QA. Aquí vemos qué significa el QA, ¿cierto? Diseña planes de pruebas, escribe esos casos de prueba, ejecuta esas pruebas manuales o automatizadas de integración y pues se reportan todos esos defectos encontrados. Y lo importante es que intenta romper el software para asegurar esa resiliencia, esa, esa pues que el software vaya con los mínimos errores posibles dentro de su desarrollo, ¿cierto? El QA, pues, el de automatización, pues es un rol especializado, ¿cierto? Eh, permítame un momento. Eh, pues que escribe script pues para hacer esas pruebas automatizadas repetitivas, ¿cierto? Pruebas de regresión o de carga, sí, que son pues a través de esos entornos de despliegue continuo, ¿cierto? Y el product owner o todos los usuarios finales pues también entran a participar directamente en todo este tema de las pruebas porque pues son ellos quienes en últimas se piensan algunos escenarios que jamás se nos hubiera ocurrido a alguno de los que están directamente involucrados dentro del dentro del dentro del dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces, como verán, esto es un arte, ¿cierto? Es totalmente un arte, es una disciplina que se debe desarrollar, pues, con la finalidad de que esto, pues, tenga las características apropiadas y que podamos tener confianza en en nuestro, en nuestro software, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de pruebas de integración, se verifican que diferentes módulos o componentes del sistema interactúan correctamente entre sí.
pues allí se enfocan en todo el tema de las interfaces y las comunicaciones entre módulos, ¿cierto? Em, em, con esto, la idea es que, permítanme un momento, chicos, discúlpenme, es que justo me estaban escribiendo y necesito, necesito esta. Listo, es que necesitaba hacer una confirmación. Perdón, perdón, chicos. Entonces, ¿en qué íbamos? Pruebas de integración. Sí, cierto. Entonces, recuerden, es lo que se enfocan es en como la comunicación que hay entre los módulos, ¿cierto? Las características, eh, pues se prueban las comunicaciones entre los módulos, se verifican que los datos se transmitan correctamente, pueden ser de manera ascendentes, de abajo hacia arriba, ¿cierto? O descendentes. Se utilizan entornos reales o simulados, ¿cierto? Eh, Denme un segundo. Y ¿en qué íbamos? Bueno, de manera ascendente y descendente, ¿cierto? Ascendente se prueban primero los módulos más abajo, se van integrando hacia arriba y se usan a través de drivers para simular módulos superiores, ¿verdad? Y descendentes, pues se prueban primero desde módulos más altos, se van integrando hacia abajo y se usan los stubs para simular esos módulos inferiores, ¿cierto? Entonces, esto es lo que podríamos hablar de el sistema de esas pruebas de integración. Pruebas de sistemas o system testing, pues son esas pruebas del sistema que evalúan el software por completo que esté integrado para verificar que cumplan con esos requisitos específicos y que se realizan en un entorno y simula esa producción, ¿cierto? Entonces aquí se verifican los tipos de pruebas son los funcionales, los de rendimiento, los de seguridad, los de usabilidad, los de compatibilidad y los de regresión, ¿cierto? Entonces, de funcionales, pues verifican que el sistema cumpla con los requisitos funcionales. Ejemplo, que el usuario pueda iniciar sesión, ¿cierto? Eso es una prueba funcional. Que midan el tiempo de respuesta. El sistema responde en menos de 2 segundos. Eso también es otra prueba, ¿cierto? La seguridad que verifiquen los datos que estén protegidos, ¿cierto? Que las contraseñas se almacenan y están debidamente encriptadas, ¿cierto? Se evalúan la experiencia del usuario, la interfaz es intuitiva, ¿cierto? La compatibilidad, se verifican qué funciones en diferentes navegadores, ¿cierto? Entonces se verifica que en todos los navegadores pues estén funcionando, como en Chrome, en Firefox, Safari, se me olvida el otro, Opera, ¿cierto? Entonces, verificarlo, ¿sí? Eh, y regresiones que se verifican que los cambios no rompan las funcionalidades existentes. Que después de una actualización todo sigue funcionando pues correcta y debidamente dentro del software. Listo, chicos. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos hablar un poco sobre el tema del testing. Luego vamos profundizando cada vez más en cada una de ellas y la idea es de poder em, pues entender cada una de estas partes eh, más adelante, ¿de acuerdo? También tenemos otra que es, bueno, las pruebas de aceptación. ¿Qué son las pruebas de aceptación? Las pruebas de aceptación son esa validación final, ¿cierto?, del software.
usualmente realizadas por el cliente o usuario, ¿cierto? Se les conoce como User Acceptance Testing, ¿cierto? La UAT, ¿sí? Y aquí se decide si el software está lo suficientemente maduro para lanzarse al mercado o por el contrario deben generarse algunas correcciones, ¿cierto? Las características, pues, se basan en esos criterios de aceptación definidos. Las realizan los usuarios finales o el product owner. Se verifican que pues, el software pues, agregue valor al negocio y son la última barrera antes de la producción. Criterios de aceptación, pues son las condiciones que se deben cumplirse, ¿cierto? Ejemplo, el usuario pues debe completar una compra en menos de 5 pasos. Eso es un criterio de aceptación. Tipos de prueba, pues está la alfa, que es la realizada por todo el equipo interno. La beta, que es toda la realizada por los usuarios reales en entorno controlado. Y la UAT, ¿cierto? Que es, ya lo habíamos dicho, que es las pruebas de aceptación por los usuarios, ¿cierto? O User Acceptance Testing. eh, y pues la realiza pues el cliente final, ¿cierto? Eh, Pongamos como ejemplo un sistema de comercio electrónico donde el product owner verifica que, primero, los usuarios puedan agregar productos al carrito. Segundo, que pues exista un proceso de pago, ¿cierto? De un pago seguro, ¿sí? Tercero, que los correos de confirmación se envíen correctamente. Y si todo pues está correctamente, pues ya puede lanzarse a producción, ¿sí? Eh, ya habíamos hablado de los roles, ¿sí? ¿Quién hace las pruebas de calidad? Pues nuevamente, y hago énfasis en esto, todos los involucrados dentro del proyecto y todos los directamente involucrados que son los que son parte de ese equipo, ¿cierto? Tienen responsabilidad. Pero las tareas se distribuyen pues estratégicamente según el rol. ¿No? Por ejemplo, el desarrollador diseña y ejecuta pruebas unitarias y su objetivo es asegurar que esa lógica de su código pues sea sólida, ¿cierto? Y pues este enfoque debe ser destructivo-constructivo, porque es tratar de verificar que se rompa, ¿cierto? Esas pruebas, conociendo pues el código y de cierta manera pues pensado en esas pruebas. Aunque allí saltan algunas discusiones porque se tiene como el concepto de la prueba del pesticida. Y la prueba del pesticida es que cuando nosotros pensemos en una prueba, siempre estamos basados en nuestro criterio, ¿cierto? Y a veces no vamos más allá de nuestra imaginación y vemos con gran asombro cómo eh, usuarios finales tienen una gran imaginación y comienzan a probar con otro tipo de cosas que jamás se nos hubiera ocurrido. ¿Qué significa eso? Que el desarrollador siempre piensa en unas pruebas repetidas, siempre piensan en las mismas pruebas y siempre desarrollan estas mismas pruebas. Eh, Ahora veamos la del tester, ¿cierto? Que es la del QA. Eh, Permítanme un momento. Eh, ¿Quién las hace? Pues este diseña planes de prueba, ¿cierto? Esos casos de prueba. Su objetivo, pues ya sabemos, es buscar las vulnerabilidades del software, intentar romper el software y también es de tipo destructivo-constructivo, porque a medida que se encuentra algo, podemos decir, bueno, mira, aquí esto le hace falta esto, pues para mejorarlo. ¿Sí? El QA Automation Engineer hace como esos scripts o utiliza esas automatizaciones
en donde pues va siguiendo una serie de pasos que son definidos para ver su comportamiento. Primero porque pues en repetidas ocasiones pues vemos si se ejecuta lo mismo, ¿cierto? O tiene alguna diferencia, ¿cierto? Esos son pues pruebas de regresión y de carga. El Product Owner, que ese es el otro rol, pues participa en esas pruebas de aceptación, valida que el producto pues cumpla con las expectativas y define criterios de aceptación. Entonces recuerden que esto es utilizado en metodologías ágiles como el Scrum, ¿cierto? El QA Engineer trabaja en estrecha colaboración con los desarrolladores para integrar las pruebas en el ciclo de desarrollo continuo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué otra. Estamos hablando, bueno, aquí manual y pruebas manuales y pruebas automatizadas, ¿cierto? ¿Cuándo usar cada una de ellas? Entonces, las pruebas manuales, ¿qué son? Son las ejecutadas por un tester humano, ¿cierto? Sus ventajas, que son flexibles, son exploratorias y detectan problemas de la experiencia de usuario, ¿cierto? Desventajas, son lentas, son más costosas. ¿Por qué? Porque pues ponemos a alguien a desarrollarlas, son propensas a errores humanos y pues son ideales para pruebas exploratorias de usabilidad y de aceptación. Las pruebas automatizadas son ejecutadas por script o herramientas, como ya les había mencionado. Son rápidas, son repetibles y precisas. Desventajas costosas de mantener porque por lo general este tipo de herramientas pues son de pago. No detectan problemas de experiencia del usuario porque no detectamos si hay un incremento, hay una latencia al momento de su ejecución, ¿cierto? Y pues son ideales para pruebas de regresión, rendimiento y de carga, ¿cierto? Entonces, los criterios son velocidad, coste inicial, mantenimiento, precisión, interfaz de experiencia del usuario y interfaz del usuario, ¿cierto? Y la repetitividad, ¿cierto? Entonces, manuales son lentas, bajos, propensas a errores, excelente, lo que son las experiencias de usuario y la repetibilidad son bajas. Las automatizadas, pues en velocidad son rápidas, el costo inicial es alto, el mantenimiento es alto, la precisión es alta, pues desde alta precisión, ¿cierto? Eso pues ayuda, la experiencia de su usuario es limitada y su responsabilidad es alta. Entonces, em, vamos a hablar, bueno, hablemos un poco de las pruebas de regresión. Las pruebas de regresión pues verifican que los cambios recientes en el código pues no hayan sido introducidos nuevos defectos o afectado a funcionalidades existentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se realizan? Después de cada cambio en el código. Y eso debe de hacerse antes de un lanzamiento o deploy, ¿cierto? Cuando se corrigen errores o defectos, ¿cierto? Y cuando se agregan nuevas funcionalidades. Entonces, este tipo de cosas se deben hacer. El enfoque debe ser completo, se ejecutan todas las pruebas existentes. Recuerden, el hecho de que nosotros probemos no significa que estemos desperdiciando tiempo. Por el contrario, ¿cierto? Si bien es costoso, pues es más seguro, ¿cierto? Ese enfoque selectivo se ejecutan pues solo las pruebas afectadas por los cambios afectados y eso es cuando nosotros vayamos a hacer algún lanzamiento, ¿cierto? Esto pues es más rápido y requiere un poco de análisis, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Bueno, las pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento evalúan la velocidad, ¿cierto? La capacidad de respuesta y la estabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de carga. Las pruebas de carga pues se simulan, ¿cierto? Son usuarios concurrentes,
Se verifican el tiempo de respuesta, ¿cierto? Las pruebas de estrés pues se llevan el sistema al límite, se verifican el punto de quiebre, las pruebas de escalabilidad pues miden la capacidad de crecimiento, verifican que si el sistema puede escalarse y las pruebas de pico pues simulan picos de demanda, verifican la recuperación, ¿cierto? Del software. Entonces, con ello, pues la idea es de poder tener ese rendimiento, ¿cierto? Del software. Cuando hablamos de pruebas de seguridad, ¿sí? Las pruebas de seguridad pues, verifican que el sistema esté protegido contra ataques y vulnerabilidades, ¿cierto? Son esenciales pues, para proteger los datos de los usuarios y la integridad del sistema. Las pruebas de autenticación son una de ellas, las pruebas de autorización, las pruebas de inyección SQL y las pruebas de XSS, ¿cierto? Entonces, las pruebas de autenticación verifican pues que todos los usuarios estén debidamente autorizados y que eh, accedan. Las pruebas de autorización, permítame un momento. ¿En qué íbamos? Pruebas de autorización, creo que aquí en esta, ¿cierto? Entonces, se verifica que los usuarios solo pueden hacer lo que les corresponde, ¿cierto? ¿Qué ejemplo ponemos aquí? Cuando de pronto un usuario normal no puede acceder al panel de administración, ¿cierto? Por estas restricciones. Pruebas de inyección, SQL injection, ¿cierto? Que es aquí donde se verifican que el sistema no sea vulnerable a ataques de SQL, ¿cierto? Y esta que es la que permite que el sistema no sea vulnerable a ataques de cross-site scripting, ¿cierto? Scripting, perdón, que es intentar inyectar scripts en comentarios y demás, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí ya empezamos con em, herramientas. Entonces, para las herramientas así populares, para pruebas unitarias, está el JUnit, que es para Java, el NUnit, que es para .NET, el PyTest, que es para Python, y el Jest, que es para JavaScript. En pruebas de integración está el Postman, que es de API, el SOAP UI, ¿cierto? Que es para SOAP y REST. Está el test NG, que es para Java. Para temas de pruebas de sistemas, pues existe el Selenium, que es para web, el Aplum, que es para móviles, el Cypress, que es para webs modernas, ¿cierto? El de rendimiento, pues utilizamos el JMeter, el Roadrunner y el Gatling. De seguridad, pues estamos utilizando el AWASP SAP, ¿cierto? El Board Site, el Nessus, ¿cierto? Y gestión de pruebas, pues se hace a través con Jira, ¿cierto? A través de SDRI y TestRail o QTest, perdón, que es como se nombra. Listo, chicos. Entonces, básicamente, de eso queríamos hablar el día de hoy, del tema de las pruebas, del testing, ¿cierto? Desarrollada dentro de la ingeniería de software. Entonces, chicos, agradecerles por la conexión el día de hoy y ya continuamos con la clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.